Voy a dar un tema corto entonces porque tenía otro tema pensado, pero debido a la inclemencia del tiempo, pues tengo que hablar de otra cosa. Ya que hablamos del omega 3, ¿recuerdan? ¿A alguien le llegó? Yo tengo un grupo acá de esta iglesia que ya yo le envié lo del omega 3. ¿Verdad, pastor? ¿A usted le llegó también? Te llegó, bien. Lo que hablamos anoche, haciendo un pequeño resumen para que lo tengan presente. Bien, esto es un tema que yo di en un campestre acerca de los omegas, hace ya 2014. Duré una semana, 3 horas al día explicando lo de los omegas. Pero no se preocupe que este fue un cortito que yo hice, que lo vamos a terminar en un ratito. ¿Cómo se produce un infarto cardíaco? Infarto del corazón. ¿Cómo se produce? Bien, hay 3 factores que desencadenan un infarto cardíaco. Los desbalances del omega 3, omega 6 en las dietas, y dietas altas en azúcares, y los excesos de consumo de proteínas que afectan lo que se llama la homocisteína, vamos a explicar eso ahora un momento, ¿no? Que llevan a las inflamaciones. Bien, hay 2 tipos de ácidos grasos, ¿no? Esto fue un estudio que se hizo de la enfermedad coronaria y la relación con la grasa en la nutrición, ¿no? Y la calidad de la grasa también. Esto fue un metaanálisis de 26 estudios, más de 280,000 personas contribuyeron a esta conclusión. Ahora, hay 2 tipos de omegas que tenemos, el omega 6 y omega 3. El omega 3 le llaman favorables y desfavorables, pero esto inhibe la agregación de las plaquetas del omega 3, que es bueno para cuando usted no quiere tener plaquetas en su corazón o arterias, pero sí es importante para que se presente la plaqueta cuando nos cortamos. Eso lo hace el omega 6, hace que las plaquetas se agreguen en ese lugar. O sea que los 2 son importantes, les voy a explicar lo que ha sucedido. El omega 3 promueve la vasodilatación. Si usted tiene la presión alta, el omega 3 dilata el vaso sanguíneo para que la presión baje. Muy bueno. Pero el omega 6, si usted tiene una muy baja presión, entonces produce una vasoconstricción para que su presión suba. Los 2 son buenos. Luego, el omega 3 inhibe la proliferación celular, quiere decir que ayuda, si usted tiene una problemática de tumores, el omega 3 le ayuda mucho a esto. Pero el omega 6 promueve la proliferación celular, que se multipliquen las células. Lo necesitamos los 2. Omega 3 dice que estimula la respuesta del sistema inmunológico, ayuda a que suba, pero el omega 6 lo que hace es que deprime el sistema inmunológico. El omega 3 es antiinflamatorio y el omega 6 es proinflamatorio. Las dos grasas Dios las creó y las colocó en los alimentos. Hasta una hoja de lechuga que usted coma tiene omega 3 y omega 6. ¿Por qué eso es importante? Mire, si usted se pasa el día, camina y luego al final del día le duelen los pies, ese dolor lo causa el omega 6. Y causa la inflamación. ¿Para qué? Para llamar la atención del cuerpo para que me reparen. Entonces él llama la atención, se inflama, el cuerpo viene y envía todos los recursos para reparar, y una vez reparado el omega 6 se retira y el omega 3 llega y desinflama. Pero la inflamación aguda es buena. Recibe un golpe, es buena la inflamación para que se repare. Pero no es bueno que permanezca ahí. Dígale que yo soy un hombre casado, ¿oye? Pero bueno, está bien. Así que los 2 son importantes, pero deberíamos tener, ¿no?, una relación de 2 en 1. Una relación de 2 en 1. Los alimentos han cambiado tanto que hoy en día todos los alimentos tienen un exceso de omega 6, muy alto. Entonces, altos niveles de omega 6 se asocian con todas las enfermedades inflamatorias, como la enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, síndrome del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis, la degeneración de la mácula en los ojos, artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, el asma, el cáncer, trastornos psiquiátricos y enfermedades autoinmunes. Esto pertenece a un exceso de omega 6 en la sangre. O sea, usted no quiere tener un exceso de ninguna de las 2, ¿no? Vamos a pedir una pantalla, una donación.
para ver si podemos leer. ¿Por qué yo estoy leyendo lo que usted está leyendo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Recuerden un tema que nosotros dimos acerca de la memoria y el aprendizaje. Usted necesita escuchar y ver. Tiene dos memorias. Ahora no hace falta escribir para tener la tercera. Bien. Aquí vemos reportes, ¿no? En el 2005, las recomendaciones de la dieta americana, que recomendaba, en el consumo de omega 6, 4.400 miligramos, ¿no? De forma internacional se recomendaba, Estados Unidos recomendaba más cantidad de omega 6. Ellos estaban defendiendo su alimentación acá, ¿no? Aquí menciona el DHA, que mencionamos esta mañana, 650, ¿no? Y dice que esto era de forma internacional, Estados Unidos recomienda menos cantidad. Mala intención, ¿eh? El EPA necesitamos 220, ¿no? Y no hay ninguna recomendación en Estados Unidos para esto. Entonces, el DHA se necesita, ¿recuerdan esto? Para tener cognición. Los efectos del omega 3 y omega 6 en enfermedades crónicas, en las arritmias cardíacas, ¿no? Que pueden causar la muerte súbita, el omega 3 está bajo y el omega 6 está alto. Quiere decir que si tenemos mucho omega 6 y poco omega 3, podemos sufrir de un infarto cardíaco, una arritmia, ¿no? Y después de la arritmia viene el infarto. En la trombosis y la aterosclerosis, el omega 3 está bajo y el omega 6 está alto. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, ¿qué se necesita en estos casos? La fórmula que le dimos de omega 3 para cambiar esta situación. Esto es importante. El HDL colesterol llamado bueno quiere decir que el omega 3 está incrementado y el omega 6 está bajo. Pero en el colesterol malo quiere decir que el omega 3 está bajo y el omega 6 está alto. Entonces, cada vez que yo tengo un paciente que me tiene la LDL elevada, que viene con trombos, que tiene arritmias, que tiene algún problema de inflamación, yo uso el omega 3, porque sé que está consumiendo mucho omega 6, ¿no? Entonces, en los triglicéridos, que le llaman colesterol malo también, ¿no? Los triglicéridos que afectan el corazón son bajos los omega 3 y están altos los omega 6. Y en todas las inflamaciones, ¿no? Que usted ve acá, la respuesta inflamatoria siempre está bajo el omega 3 y es el omega 6 que está elevado. Estos son enfermedades crónicas afectadas por el exceso de omega 6. Bien. Aquí yo creo que hablamos una vez de la dieta tóxica alta en azúcares y carbohidratos que alteran el índice glicémico y la carga glicémica. Y mencionamos aquella vez la concentración de azúcar con alimentos. Esto fue un estudio hecho en Alemania. Cuando hablamos de frutas y vegetales, tanto la insulina, que es la línea verde, y la glucosa, que es la marrón, trabajan juntas por 5 a 6 horas, hace una curva suave. Eso es cuando comemos frutas y vegetales. Cuando se consumen comida procesada, azucarada, chocolates, ¿no? Tiende a subir en menos de una hora, ¿no? El azúcar, la insulina sube, la baja en menos de 2, produciendo hambre otra vez, pero la insulina se queda elevada. El problema es que cuando usted cuando el azúcar sube repentinamente y la insulina se queda elevada, esto trae problemas en nosotros, ¿no? Y esos problemas son que cuando usted incrementa la insulina, su concentración, usted incrementa su colesterol, triglicéridos, adrenalina, se pone más nervioso, el cortisol sube. Cortisol, ¿sabe lo que es esto? Esta es la respuesta al estrés, ¿no? Si usted se asusta, el cortisol sube y usted sale corriendo. Pero si usted no está asustado, el cortisol lo va a inflamar. La creación de nueva grasa y la coagulación se produce cuando la insulina está elevada. Y la melatonina baja cuando está la insulina elevada, después de una alimentación como le mostré, la melatonina. ¿Y qué pasa? Que no duerme bien en las noches. El DHA cambia, la mujer empieza a tener problemas de trastornos hormonales y el hombre también le baja la testosterona cuando la insulina está elevada. Comer mucha azúcar baja la testosterona y trastorna las hormonas en la mujer. La hormona de crecimiento humana, que es la que repara todos los tejidos, tiende a bajar cuando tenemos la insulina elevada. La quema de grasa baja cuando tenemos la insulina elevada. La fibrinolisis, que eso lo que quiere decir es
que cuando nosotros nos cortamos, las plaquetas llegan al lugar y luego la fibrina se envuelve ahí para cerrar la herida, pero esa desaparición de la fibrina no se va, se queda en ese lugar, ¿no? Va a bajar, que se vaya. ¿Por qué? Porque una vez que se repara el tejido, ya la fibrina no tiene que quedarse ahí en ese lugar. Y eso es un problema porque después puede dar un problema cardiovascular. Y el FOXA2 es una proteína que el hígado produce cuando nosotros tenemos buenos niveles de insulina en la sangre. Si la tenemos demasiado alta, pues entonces va a bajar. Esto es en pacientes no diabéticos, ¿no? Entonces, esto lo voy a mostrar ahora. Esto es la glicemia y los carbohidratos y la regulación de peso, que el doctor Saris hizo un estudio en Massachusetts. Y aquí vemos el incremento en el plasma de la glucosa después de 6 horas de haber comido. La glucosa sube con los almidones, mencionamos la amilopectina, sube la glucosa con los azúcares, ¿no? Los carbohidratos, pero la fructosa tiende a estar baja después de 6 horas de haber comido. La fructosa no está alta, por eso hay que comer fruta. Y la sucrosa se mantiene un poquito elevada, después de 6 horas en el plasma de haber comido estos alimentos. ¿Qué pasa entonces? El incremento de insulina, después de 6 horas de haber comido, la fructosa no la sube mucho, porque no la necesita. La glucosa sí, por los carbohidratos, la sucrosa, el azúcar de mesa y los almidones mantienen los niveles de insulina elevados. Y esto puede trastornar lo que yo le mencioné hace un momentito. Así que la mejor alimentación es donde se consumen muchas frutas y vegetales. Eso es lo básico, comer mucha cantidad de frutas y vegetales. Voy a explicar algo de la homocisteína, porque esto lo estoy explicando a vuelo de pájaro porque quiero llegar a la gráfica donde muestro cómo se produce el infarto y cómo podemos evitarlo, ¿no? Y ahí vamos a hablar de esto. La homocisteína es un aminoácido azufrado que ha sido considerado factor influyente en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Los recientes estudios se han enfocado en el análisis de la reacción existente entre el aumento de la concentración plasmática de homocisteína, que esos son exámenes que se hacen. Usted va a un médico y dice, oye, hazme una evaluación cardíaca en la sangre, la homocisteína está presente, ¿no? Entonces, esa concentración plasmática de homocisteína al daño de las células neuronales del cerebro y un mecanismo neurotóxico también, como el aumento del estrés oxidativo y la generación de derivados de la homocisteína, así como el incremento y la toxicidad de la proteína también. La homocisteína, y le voy a mostrar qué quiere decir la homocisteína en un momento. Las vitaminas involucradas en la homocisteína son las siguientes: el ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12. Esas 3 vitaminas, bien combinadas, ayudan a la homocisteína. Y eso es importante que lo sepamos. Así que tanto la vitamina B6 como la vitamina B12 actúan como coenzimas en el metabolismo de la metionina. Eso es, ¿no?, parte de la homocisteína. Es por eso que se refleja una estrecha relación entre los niveles plasmáticos de las vitaminas y los niveles de la homocisteína. La deficiencia de alguna de estas vitaminas nombradas anteriormente, B6 y B12, puede causar insuficiente disponibilidad de los grupos metilo, o dice que va obstaculizando así el correcto metabolismo de la mielina. ¿Qué es la mielina? La capa que cubre los nervios de nosotros. Es como esa capa que cubre los cables de acá para evitar alto voltaje y corriente dentro de nosotros. Así que los neurotransmisores, que son los que llevan la información nerviosa, y la membrana de fosfolípido, que es grasa que tienen, ¿no?, para neutralizar también y aumentar así la conductividad eléctrica, para eso es la grasa, que posteriormente se verá, dice, reflejado como un deterioro cognitivo. No solamente la homocisteína está involucrada en los problemas cardiovasculares, sino en el entendimiento también. En un momento les voy a mostrar cómo se logra mejorar eso. Así que recientes estudios están enfocados en la homocisteína y el daño de neuronas que está asociado, con el aumento de homocisteína, como factor importante en las enfermedades neurológicas, cerebrovasculares, como enfermedad de Alzheimer, demencia, Parkinson, epilepsia y enfermedades cardiovasculares. Si usted recuerda anoche, cuando hablábamos del omega 3, estábamos mencionando mucho estas situaciones. Ahora bien, la enfermedad cardíaca,
Las concentraciones adecuadas de folato o ácido fólico y vitamina B12 o vitamina B6 pueden disminuir los niveles en circulación de la homocisteína, un aminoácido, dice, normalmente encontrado en la sangre. El infarto cardíaco, el ácido fólico parece reducir el riesgo de infarto. En cuanto al cáncer, la asociación entre el folato, el ácido fólico y el cáncer parece ser compleja y se ha sugerido que el folato puede ayudar a prevenir el cáncer, el ácido fólico. La depresión, algunas evidencias relacionando los bajos niveles del folato, ácido fólico, con la depresión. ¿Por qué? El ácido fólico ayuda a que usted tenga una membrana celular de las células rojas saludable, fuerte, que pueda transportar sin problema el oxígeno y sacar el carbono del cuerpo. En la mujer, el ácido fólico, en la mujer cuando se embaraza, si no hay ácido fólico, la espina dorsal del bebé no se cierra. Pero también el ácido fólico, al cooperar con tener un glóbulo rojo saludable, él ayuda a transportar el oxígeno a este señor de acá, que tanto lo necesita el cerebro. Vamos a hablar de la memoria y la agilidad mental. En un estudio realizado durante 3 años, 818 personas mayores de 50 años, sobre memoria a corto plazo, agilidad mental y fluidez verbal, se encontró una mejora en todas aquellas personas que ingirieron 800 microgramos de ácido fólico, que es la dosis diaria, 800 microgramos. En un momento les voy a mostrar para que puedan tomar una foto, Y dice que aquellos que tomaron solamente un placebo, o que era nada, una pastilla a veces vacía. El estudio fue reportado por la revista Lancet, el 19 de enero del 2007. En cuanto a la fertilidad, el folato es necesario para la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y en cuanto al oxígeno, se sabe que la ingesta de dosis terapéuticas de ácido fólico, dice, tiene efectos oxígenos, y en el aumento del apetito también. Personas que no tienen mucho apetito tienen baja de oxígeno en su cerebro. Esta es la homocisteína, que se conjuga de vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12 y colina. Y usted verá ahora la homocisteína, La inflamación, que puede llevar a cáncer, enfermedad cardiovascular, Alzheimer, diabetes tipo 2, artritis, enfermedad autoinmune, enfermedades neurológicas y enfermedades pulmonares, usted la puede evitar. La inflamación, yo estuve hablando un poquito hace un momento, que normalmente pensamos que la inflamación como algo negativo, pero hay que saber los diferentes tipos, sus causas y sus funciones para tener claro qué es lo que tenemos que evitar, qué es normal e incluso los beneficios en nuestro cuerpo. La inflamación está diseñada como una respuesta común, natural y necesaria ante el estímulo de lesiones o el dolor, o enfermedades o el estrés. La respuesta inflamatoria es el principio del proceso curativo de nosotros. Muchas personas lo ven como malo, pero es una llamada de atención natural de nuestro cuerpo y se manifiesta con dolor, hinchazón, calor y rubor. Esto es lo que se conoce como inflamación aguda y sus causas pueden ser un trauma, una infección o un patógeno, una enfermedad, quemaduras, irritantes químicos, congelación, cortes o laceraciones o reacciones alérgicas. Todo eso coopera con la llamada de atención al cuerpo para que lo repare. Así que esto permite que haya un flujo sanguíneo en la zona de la lesión. Si hay una inflamación, el cuerpo envía mucha sangre y nutrientes a ese lugar, Eso mantiene el calor, lo que hace que mantiene el flujo completamente. Eso hace tener un color rojo y lleva mucho plasma, leucocitos, a ese sitio del tejido lesionado. Los vasos sanguíneos se vuelven más permeables, hacen que todo pase entre ellos para que pueda llegar al lugar también. Eso hace la inflamación, que fluyan, dice, a través del tejido dañado para hacer su trabajo. La migración del plasma al tejido es la que hace que éste se inflame. Y al mismo tiempo, el cuerpo libera un mediador, de la inflamación llamado, bradiquinina, que aumenta la sensibilidad al dolor, quiere decir, no me toques, no me molestes, déjame yo repararme, Y entonces, esa sustancia, estas sensaciones de calor, rubor, dolor, hinchazón y pérdida de funcionamiento son molestos y familiares,
pero son necesarias para una correcta curación. Casi siempre usted recibe algo y le dan un antiinflamatorio. Si usted ya tiene un proceso por darse un golpe o algo así, no debe tomar antiinflamatorios. El cuerpo tiene su proceso antiinflamatorio correcto. Tiene que inflamar para reparar y luego de que se repara, se desinflama. Eso es lo normal. Cuando la inflamación se vuelve crónica y sistémica, cuando deja de ser una respuesta aguda y se convierte en una característica constante de nuestra fisiología, que siempre está activada, es cuando los problemas aparecen, cuando es crónica, no cuando es aguda. Así que la respuesta inflamatoria debe ser corta y localizada. Una gran parte de la inflamación consiste, dice, en desmantelar los tejidos, atacando a las partes dañadas y al patógeno invasor. Y antes de volver a reconstruir estos tejidos, la respuesta inflamatoria tiene, dice, el potencial de dañar el cuerpo. Por eso es normalmente un sistema muy regulado, porque no queremos que se salga de lo normal y ataque a otros tejidos sanos, pero si está activa todo el tiempo, esta regulación se hace más difícil todavía. O sea que necesitamos las inflamaciones, pero no de forma crónica, sino aguda. La inflamación, como repetimos, normalmente es un proceso corto y momentáneo, pero hay algunos factores que pueden hacer que se convierta en una inflamación crónica de bajo nivel y ataque nuestro cuerpo de forma contigua. La falta de sueño produce inflamación. Dormir poco, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Dormir poco está relacionado con una elevación de los marcadores de inflamación. Dormir poco es el problema crónico de los países desarrollados. No solemos ir a la cama, no solemos ir a la cama muy tarde, nos tenemos que levantar, ¿no?, muy temprano y usamos muchos aparatos electrónicos durante la noche que empeoran la calidad del poco sueño que conseguimos. Eso es una de las problemáticas hoy en día. Yo envié a los contactos, yo creo que aquí llegó también, lo que el hermano White dice que cada lámpara debe ser apagada a las 9 de la noche, porque las horas de reparar el cuerpo están en ese momento. Las hormonas de crecimiento empiezan a subir para reparar el cuerpo. Pero si usted se acuesta a las 10 de la noche, ya no va a reparar el cuerpo, porque ya las hormonas de crecimiento ya no les toca a usted. Eso es en las 3 primeras horas de sueño profundo. Yo creo que lo recibieron aquí, lo recibió, ¿verdad, hermano? Yo le envié a todos los contactos. Usted nunca ve nada, pastor, esté tranquilo, ¿eh? La falta de movimiento. Actualmente es muy común la vida sedentaria y la falta de actividad está relacionada con la inflamación sistémica de bajo nivel. Ya no tenemos que caminar para ir a los sitios, tenemos ascensores, estamos sentados durante horas y no tenemos tiempo para hacer ejercicio. Y tenemos a Amazon también, que usted nada más no va a la tienda, sino que pide que se lo lleven a la puerta de la casa. Estamos más vagos. Dice, poco descanso, otras personas no se mueven demasiado, muy poco descanso y dice para la recuperación, y sobreentrenar es una forma de inflamación crónica también. Personas que quieren hacer todo el ejercicio del mundo hoy, ¿no?, porque mañana no tengo tiempo, y lo que causa es una inflamación. El estrés crónico, la vida moderna es estresante, facturas, trabajo, transporte, política, Biden, ejercicios, dice que odias, todo suma y no parece irse. Si se convierten en más de lo que pueden manejar, tu cuerpo tendrá, dice, una respuesta fisiológica inflamatoria al estrés emocional. La falta de desconectarse, ¿no? Cuando estás siempre en el computador, siempre, ¿no?, comprobando el email, el Facebook, el smartphone, todo esto, usted tiene todo el tiempo del día para tener inflamación de cuello, ¿no? La poca salud intestinal. En los intestinos se encuentra la mayoría de los sistemas inmunitarios humanos y cuando no está en buenas condiciones tampoco está tu regulación inflamatoria. Entonces,
Hay un balance aquí entre el estrés agudo y el estrés crónico. Respondemos mucho mejor a factores de estrés agudo que a un repetido y continuado, ¿no? Aunque este último sea de menor intensidad. Los síntomas de los problemas inflamatorios agravados por un estrés repetido, pero dice no si es agudo. Estamos preparados para un estrés agudo e intenso que requiere una respuesta inflamatoria aguda. Pero todo este otro estrés de bajo nivel, dice aquí, evolutivamente discordante, superficial y leve, nos descoloca y nos conduce a una vida de inflamación crónica también. Entonces, ¿cómo se produce un infarto en el corazón? Y ponga mucha atención acá para que vea el resumen de lo que acabamos de leer, toda esa palabrería. ¿Cómo se produce el infarto? Una persona dice, wow, y el hermano se cuidaba mucho, solamente comía vegetales, le puede dar un infarto. Mire, la arteria está saludable, fluyendo completamente la sangre, ¿no? Y sufre una lesión, ya sea por el estrés o todo lo que mencionamos anteriormente. Se lesiona la arteria. Después de lesionarse la arteria, entonces viene una inflamación, ¿no? Que estrecha el paso de la sangre en las arterias. ¿Qué sucede entonces? Que esas arterias saludables que luego se lesionaron, que se inflamaron, entonces ahora se oxida el colesterol dentro de ellas y entonces viene, ¿no? Y se produce un coágulo después que se oxida el colesterol y después del coágulo viene entonces la arritmia cardíaca fatal y viene el infarto cardíaco. Ese es el proceso que voy a repetir ahora, un poquito más lentamente, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar cada uno de esos pasos que están ahí? ¿Vamos para atrás? ¿O lo dejamos ahí? Bien. Las arterias están saludables. Se lesiona. Hay inflamación. Se oxida el colesterol. Se produce el coágulo, arritmia cardíaca fatal e infarto cardíaco. Ahora bien, si usted tiene una lesión en la arteria, el omega 3 ayuda a reparar esa lesión. ¿Vamos bien? Ya dijimos ayer qué íbamos a hacer. Tanto la chía como la linaza, ¿no? De la manera como le explicamos. Entonces ya usted empieza a usar el omega 3 y usted evita una lesión en sus arterias. Entonces, si hay inflamación, olvidemos que ya entró el omega 3 acá, entonces la homocisteína le va a ayudar a evitar que se oxide el colesterol. ¿Vamos bien? Tenemos dos elementos que nos pueden ayudar a nosotros a que nuestro corazón no nos dé sorpresas. Entonces, si el colesterol se oxidó, el omega 3 ayuda a que se vuelva a colocar normalmente otra vez. Y si hay un coágulo, el omega 3 es anticoagulación. ¿Recuerdan eso como lo explicamos? El omega 3 es antiplaquetario y el omega 6 es plaquetario. Aumenta la agregación de plaquetas. Así que así se evitan los problemas. No, ¿qué le hice? ¿Qué le hice? Bien, déjame ponerlo otra vez. Déjame colocar todas las cosas ahí. Bien. Existe en el mercado algo, pero no lo vi acá, que se llama homocisteína. Por favor, guarden esa palabra. Cuando usted lo haga en Google y le coloque homocisteína, déjame ver si tengo si está acá, voy a ver. Hay unas vitaminas que se llaman así mismo, homocisteína. Ok, a ver si lo tengo acá. Esta es la presentación completa, pero no la vamos a dar. Le voy a mostrar ahora. Bien. Déjame ponerle un poco de ejemplos para que veamos.
pero estoy buscando los frasquitos que estaban acá. Le mostramos los omegas para que tengan más o menos, no voy a entrar en esos detalles. Miren, estos son almendras tostadas sin sal. ¿Cuánto tienen de omega 3 las almendras? 0. ¿Y cuánto tiene de omega 6? 17.555 por taza de almendras. Entonces estamos desbalanceados acá, ¿no? Entonces, estas son las almendras crudas. Por taza de almendra cruda, 8.6 miligramos de omega 3, 17.253 miligramos de omega 6. Vamos a hablar de estas, las walnuts. Cada taza de ellas, ¿no?, en pedacitos, tiene 10.623 miligramos de omega 3, pero tiene 44.567 miligramos del 6. Estas fueron las semillas que yo usaba, de mucha cantidad de ellas, que produjeron mucha inflamación en el cuerpo. Mucha inflamación, ¿no? Y mucho aumento de peso también. Porque no solamente se queda en esto, cada taza tiene 765 calorías. Entonces eran muchas calorías que yo consumía. Entonces, esas son las semillas de pumpkin. También puede ver la cantidad por taza. 250 miligramos del 3 y 28.571 miligramos del 6. El coco, ¿no?, tiene 0 de omega 3 y tiene 293 miligramos del 6 por cada taza de coco rallado, ¿no? Aquí vemos el maní, que nunca lo recomendamos. Cada taza tiene 814 calorías y tiene 260 miligramos del 3 y 14.434 del 6. Eso en cuanto a las semillas. Pero, miren los aceites. Miren el aceite de aguacate, ¿no? El aceite vegetal canola. Cada cucharada, 1.031 miligramos del 3 y tenía 2.532 miligramos del 6. Y el aguacate, 134 miligramos del omega 3 y 1.754 del 6 por cucharada de aceite. El aceite de maní, 0 de omega 3 y 4.321 por cada cucharada. El aceite de ajonjolí, 40.5 miligramos del 3 y 5.576 miligramos del 6. El aceite de coco, 0, ya lo mencionamos, 243 del 6. El aceite de la semilla de la uva, cada cucharada, 13.5 miligramos del omega 3, 9.395 miligramos del 6. El aceite vegetal de maíz, 157 miligramos del omega 3 a 7.224 del 6. Y aquí tenemos el aceite de soya, que tiene 917 miligramos del omega 3 y 6.807 miligramos del 6. Así que el aceite de oliva, cada cucharada, 103 miligramos del omega 3 y 1.318 del 6. Por eso hay que llevar una alimentación balanceada para nosotros poder trabajar con esto. Por eso le hablé tanto del omega 3 el día de ayer, porque tenemos que aumentar el omega 3 en la ingesta. La alimentación actual, recomendada ya tanto por el Espíritu de Profecía, lo hablé aquella vez, como el Hospital de Cleveland, Ohio, el Hospital Montefiore en Nueva York y el Bellevue, es una alimentación a base de plantas sin una gota de aceite de ningún tipo. Entonces, esto es cuando estaba hablando de los aceites. Creo que, ya estoy hablando de todo un poquito, Vamos al chocolatito, ¿no? 0.1 miligramos omega 3, 817 del 6. Esta es la miel, 0,0. Es neutra, no se preocupe. El agave, 0,0. El maple, ¿no? El azúcar de maple, tiene solo 3 miligramos de omega 6 y 0 de omega 3. No es nada descabellado, ¿no? Cuando usted sabe hacer un balance en la cocina. Entonces, esta es la caña, ¿no? Cada cucharada de esta caña contiene 0.8 miligramos de omega 3 y 9.2 del omega 6. ¿Qué le pasa de la leche infantil? Cada medida, 21,3 miligramos de omega 3 y 200 del omega 6. Déjame ver si lo decía ahí. ¿Lo decía? Dice que no dice que tiene DHA, ¿no?
Así que estoy yo hablando mal de la leche infantil, ¿no? Eso estaba hablando mal de ella. Es terrible, dice que es bueno para la cognición porque tiene DHA, ¿no? Eso lo pensaron ahora, no lo pensaron antes. Esa es la mayonesa. Cada cucharada de mayonesa, 290 miligramos de omega 3, 2.320 miligramos del omega 6. La de tofu, ¿no? La mayonesa de tofu, 306 miligramos de omega 3, 2.181 miligramos del omega 6. El tempe también por igual, tiene mucho más omega 6 que omega 3. Este es el miso, que tiene también una cantidad de omega 3 más baja que el de omega 6. Es el tofu, tiene en cada media taza de tofu, contiene 228 miligramos del omega 3 y 2019 del omega 6. ¿No? Ya conocen esas tripas que se hacen de soya, ¿no? La gente que le gusta el mondongo. El queso, puede ver cada taza de ese queso, 482 miligramos de omega 3 y 762 miligramos del 6. Y el espíritu de profecía hablando del queso, la leche de soya, cada taza, 34.2 miligramos del omega 3, 2.831 miligramos del omega 6 por taza. La de vaca, ¿no? Es un poquito más razonable. Por eso, este tema, ¿sabe cómo se llamaba? El tema se llamaba ¿por qué se enferman los que obedecen? Consumiendo cosas buenas cuando Satanás tiene el otro un poquito más equilibrado, ¿no? Este es el grano de soya, que cada taza de ese grano tiene 2.482 miligramos de omega 3 y 18.515 del 6. Entonces, estamos hablando de hay un desbalance y esto desbalancea tanto que inflama nuestro cuerpo. Se promueve mucho esto. Bien, no encontré en esto, no encontré la homocisteína que viene en frascos, ¿no? Hubiese preferido encontrarla. Bien. Vamos a estudiar este punto acá. Gracias, pastor, por la inspiración. No lo dejo tranquilo, pastor, mire. Bien. Este tema no lo he dado acá todavía. ¿Conocen el tamao? El tamao. El TMAO. Bien. Aquí preguntamos que si será que las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares tienen que ver con lo que comemos. Una pregunta. Este tema no tiene espíritu de profecía, pues este tema lo preparé yo para el mundo no creyente que piensa que comiendo lo que comían iban a tener salud. Pero bien, la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte, tanto para hombres como para mujeres en los Estados Unidos. Cada año, aproximadamente 610,000 personas mueren de enfermedades cardíacas en este país, lo que representa una de cada 4 muertes. De cada 4 muertos hay uno que muere del corazón, ¿no? Entonces, aquí habla algo interesante en este estudio, ¿no? Acerca del papel de la microbiota intestinal, que cómo contribuye al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Esta mañana mencioné algo de los microbios intestinales, esa es otra cosa. ¿Qué pasa con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? A nivel de la microbiota intestinal? También menciona el metabolismo de los nutrientes metaorganizados como una base de la enfermedad cardiovascular. Muchos nutrientes que las personas consideran nutrientes como base de enfermedad cardíaca. Y otro estudio es, ¿no?, cómo la supresión de la producción microbiana dependiente de la microbiota intestinal y del N-óxido de trimetilamina por desplazamiento de la degradación de la microbiota y de la L-carnitina. La L-carnitina es un aminoácido, ¿no? Pero esta palabra se traduce como TMAO. La voy a poner ahora, ¿no? Entonces,
Dice mayor incremento de la microbiota, ¿no? Mayor aumento en el metabolismo proaterogéneo, ¿no? Dependiente de la microbiota, TMAO, un año después de la cirugía bariátrica. ¿Escuchó la palabra? Después de un año de cirugía bariátrica, aumenta ese joven que está acá, el TMAO. Si usted le pone atención y usted tiene un examen físico anual que se hace, pídale al médico que le haga el valor del TMAO en su sangre. Esto es importante, esta sustancia. Pues bien, este médico de la clínica de Cleveland, Ohio, él presentó este estudio, ¿no? Los estudios de la clínica de Cleveland revelan el papel de la carne roja en bacterias intestinales, dice, desarrollo de enfermedades cardíacas. A mí me gustó verlo a él cuando lo fue a presentar, fue un mes de enero, febrero, al final, por ahí, y él era carnívoro. Y en la presentación él estaba moviendo la cabeza porque en la clínica de Cleveland está el doctor S. Steen, que hace muchos estudios de recuperación cardiovascular a través de la alimentación a base de plantas. Y decía, no, eso no es así, yo como mucha carne y siempre estoy bien, ¿no? Y él estaba tan entusiasmado que hizo un estudio para comprobar que no. Y al final dice, yo sé que la tengo que dejar. Y a mí me dio mucha risa verlo, ¿no? Porque realmente que un médico declare que sí, ¿no? Ese estudio de Cleveland que revela ese papel de esas bacterias intestinales en las enfermedades del corazón, ¿no? Y dice aquí que los estudios comparan los impactos de la carne roja en la dieta con otras fuentes de proteínas. Dice que estos estudios simultáneos de la investigación de la clínica de Cleveland descubrieron nuevos mecanismos que demuestran cómo y por qué al comer carne roja de manera regular puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y el papel que desempeñan las bacterias en este proceso. Entonces, estas son parte de las investigaciones. La investigación encuentra un nuevo enlace entre una dieta rica en carne roja y el aumento del riesgo de enfermedades del corazón. Todo esto de la clínica de Cleveland, como lo explican ellos cuando usted entra a la página. Aquí menciona, los investigadores de la clínica de Cleveland encontraron personas que comen carne roja, incrementaron la producción del TMAO en sus intestinos. Eso fue lo que pasó. En la clínica de Cleveland, mire cómo va bajando la carnita ahí, mire. Ahí, eso lo hicieron ellos. El TMAO, un nuevo análisis de sangre que mide los niveles de la trimetilamina N-óxido, el TMAO, un producto de la oxidación de la trimetilamina, un metabolismo, dice, común en los animales, metabolito derivado de las bacterias intestinales humanas al consumir carne roja y puede predecir potencialmente el riesgo futuro de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte en pacientes que parecen estar sanos, según una investigación de la clínica de Cleveland el 15 de diciembre del 2015. Esto es interesante. ¿Cómo estas personas llegaron a esta conclusión? ¿No? Fortuita. Entonces, el TMAO, que se produce en las bacterias intestinales, ¿no? En abundante al consumo de carne roja y varios productos animales. Ese TMAO. Yo conseguí que un laboratorio allá en la República Dominicana llevara, porque tenía que pedir la patente acá, y la concedieron. Y ahora yo voy a hacer que todos mis pacientes que me visitan, que son comedores de carne roja, se hagan el examen. Predictorio de infartos. Ya, me le voy a ir por encima a los cardiólogos que dicen, no, hay que comer su carne a la parrilla. Digo yo, cómaselo a la parrilla, ¿no? Eso no tiene que ver cómo la cocine. El problema es que esa carne llega al intestino y cambie la microbiota intestinal. Más específicamente, el TMAO se produce cuando las bacterias intestinales digieren la colina, que es un aminoácido, la leucina y la carnitina, 3 aminoácidos, nutrientes abundantes en productos animales como la carne roja, el hígado y otros productos animales.
Así, pero en la segunda parte, la formación del TMA aumenta significativamente en los omnívoros. Luego, los investigadores demostraron que un suplemento diario de carnitina puede inducir a la producción del TMAO. Incluso para veganos y vegetarianos que continúan comiendo sus dietas normales. A principios de este año, el doctor Haysen y su equipo publicaron un estudio que muestra cómo los investigadores habían diseñado una nueva clase potencial de medicamentos para la prevención de las enfermedades cardíacas y el riesgo de coagulación e interrumpir la vía microbiana por la cual la colina se convierte en TMAO. Entonces, el equipo del Dr. Haysen comparó el impacto de los suplementos orales diarios de carnitina en omnívoros versus vegetarianos y veganos. Al inicio, los veganos y vegetarianos mostraron una capacidad limitada para producir el TMAO a partir de la carnitina, mientras que los omnívoros produjeron rápidamente el TMAO. Después de un mes de la suplementación, ambos grupos mostraron una mayor capacidad para producir el TMAO. No importa que usted sea vegetariano o vegano. Si usted está consumiendo alimentos que tienen mucha carnitina, usted también puede producirlo. Entonces, en estos estudios, los participantes del estudio recibieron dietas con proteínas específicas que variaban entre carne roja, carne blanca y la proteína base de plantas, ¿Ha escuchado mucha proteína por ahí? Pastor, ponga caso a esto, Esa soya de Egipto, mire. Los participantes del estudio recibieron dietas con proteínas específicas que variaban entre la carne roja, la carne blanca y las proteínas base de plantas. Entonces, estos participantes del estudio recibieron dietas con proteínas específicas que variaban entre ellas, Estamos hablando de cada una. Y esto fue lo que pasó. Los niveles del TMAO en la sangre aumentaron 3 veces más en las personas que comieron una dieta rica en carne roja. Entonces, ¿qué pasó con los riñones? El riñón de las personas que comían carne roja eliminó el TMAO del torrente sanguíneo de manera menos eficiente, porque nosotros los tóxicos los eliminamos por los riñones, pero el que comía la carne roja fue menos eficiente en la eliminación. Así que altos niveles del TMAO en la sangre predice, tanto los ataques cardíacos, los derrames cerebrales y la muerte. Eso fue lo que la conclusión que el estudio, que el doctor llegó. Yo todavía, perdón que me río a veces, porque estoy viendo la cara cuando él estaba presentando el estudio, frente a los otros que él atacaba. Y dijo, ay, yo tengo que dejarla. Me pareció raro porque los médicos nunca en una presentación hacen esas expresiones personales. Y a mí me dio mucha risa y se quedaban como mirándolo. ¿Sabes cómo son los americanos? ¿Qué le pasó a este, Era nervioso que estaba por tener que admitir que se equivocó. Entonces, esto es lo que sucede, con esa carne roja. Esto es una revista europea, de cardiología. Y en esta revista apareció algo interesante acerca del impacto que tenía esta carne roja. Aquí ellos también coinciden que la carne roja incrementa el TMAO, es precursor, dice aquí, estos nutrientes, afectando la microbiota intestinal, la cual a su vez va al hígado, y luego va al torrente sanguíneo, y tiene que ser eliminada a través de los riñones, pero no la elimina a través de los riñones. Esa es la problemática que el doctor descubrió en Cleveland, Ohio. Entonces, en un nuevo estudio de intervención dietética publicado por esta revista europea del corazón, los investigadores encontraron que una dieta rica en carnes rojas como fuente primaria de proteínas aumenta significativamente los niveles del TMAO en circulación, en comparación con las dietas con carne blanca o no cárnica como fuentes de proteínas. El estudio mostró que el consumo crónico de carne roja aumenta la producción del TMAO por microbiota intestinal y redujo la eficiencia de los riñones para expulsarlo. Tanto la producción aumentada como la eliminación reducida vía riñón
causada por una dieta de carnes rojas contribuyen a la elevación de los niveles del TMAO, que se ha vinculado en el desarrollo de aterosclerosis y complicaciones cardíacas también. Eso es lo que dice la revista europea. En el estudio incluyó 113 participantes que secuencialmente recibieron planes de comidas completos preparados con fuentes de proteína de carne roja, carne blanca y no carnes, en su mayoría vegetarianas, en un 25% de las calorías diarias. Después de un mes de la dieta de carne roja, la mayoría de los participantes del estudio experimentaron elevación de los niveles del TMAO en sangre y en orina. En promedio, los niveles del TMAO en la sangre aumentaron 3 veces más durante la dieta de carne roja en comparación con la dieta de carne blanca. Y sin carne, con algunos pacientes que muestran un aumento más de 10 veces, ¿no? Se observaron aumentos similares en la orina. Sin embargo, después que los pacientes suspendieron la dieta de carne roja, los niveles de TMAO en la sangre y en la orina disminuyeron durante el mes siguiente. Amén. Es tan fácil esto, ¿no?, que usted puede hacer que un paciente se recupere solamente cambiando su alimentación. Amén. Así que el estudio también reveló el hallazgo inesperado de que las opciones dietéticas crónicas de un participante impactaron la función renal al cambiar la efectividad de los riñones para expulsar compuestos. Por ejemplo, mientras que una dieta de carne roja disminuyó la excreción del TMAO, la dieta de carne roja aumentó la eficiencia de la excreción de la carnitina y otros metabolitos derivados de la carnitina. Quiere decir que hubo ahí un poquito de contradicción también. Aquí vemos el hígado, ¿no?, que es el que metaboliza todo lo que usted come. El intestino lo lleva la sangre al hígado completamente. Y él es el órgano metabólico por excelencia nuestro. Entonces, de ahí es que vienen los bloqueos arteriales que producen el infarto cardíaco, la muerte por derrame cerebral, ¿no? Entonces, la carne roja, aves o de hígado, lo que hacen es producir más carnitina, ¿no? Tanto aves rojas, aves, hígado, pescado, leche de vaca, queso y huevos también lo hacen. Producen la colina y entre ellos dos empiezan a metabolizar, ¿no?, a nivel del intestino esta sustancia llamada TMAO. Y ese TMAO es el que participa en la producción de los bloqueos arteriales completamente. Eso es lo que hace. Entonces, produce el ataque cardíaco, derrames, la muerte, ¿no? Eso es lo que produce esta situación. Este es como la revista lo presentó, ¿no?, un poquito más explicado para médicos, con todas esas caricaturas ahí. Entonces, vamos a leer este estudio. Impacto de la carne roja crónica en la dieta, la carne blanca o las proteínas no cárnicas en el metabolismo de la trimetilamina N-óxido y la excreción renal en hombres y mujeres sanos. O sea, tomaron personas que no tienen relación con problemas de enfermedad. Entonces, ¿qué pasó en la conclusión del estudio? ¿No? Lo estoy dejando en inglés para luego leerlo en español. Esto fue lo que sucedió. Mire qué interesante. La conclusión es: el uso crónico de consumo de carne en la dieta incrementa los niveles del TMAO, incrementando la producción de las bacterias intestinales del TMA y del TMAO por medio de la carnitina y no de la colina, reduciendo la excreción renal de ese TMAO. Al descontinuar el consumo de la carne roja en la dieta, reduce el TMAO en plasma en 4 semanas. ¿Por qué se repiten tanto los estudios? Porque cuando un estudio arroja algo, el médico tiene que buscar comprobación científica otra vez, lo tiene que hacer otro grupo, lo tiene que hacer otro grupo para no caer en contradicción, y todos casi han coincidido en lo mismo, y por eso le presento esto. ¿Sabe por qué yo presento esto? Y usted dice, wow, el hermano me llena de cosas científicas ahí. Estos videos lo están viendo mucha gente que me tiene mucho cariño y médicos amigos.
que siempre han discutido conmigo de que yo le digo a los pacientes que dejen de comer carne, que el comer carne, ellos comen carne y están saludables, bueno, todas las cosas que me dicen. Entonces yo hago todo esto porque ellos miran esto y después yo les tengo que cerrar la boca antes de que hablen, ¿no? De que no, tú usaste un estudio solamente, digo yo, miro los otros acá. Entonces yo sé que a ustedes esto lo mortifica, pero también estoy haciendo haciendo una reconfirmación de estas cosas. Así que el TMAO, que yo le llamo el TAMAO, manténgalo presente en sus próximos estudios de examen físico anual, por favor, y el Señor lo siga bendiciendo.